Trump autorizó la venta del avión de combate más avanzado de Estados Unidos, el F-35, a Arabia Saudita. La supremacía aérea que antes tenía garantizada Israel ahora parece estar en juego. Al mismo tiempo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman dice que está listo para unirse a los acuerdos de Abraham. Si existe un camino hacia la creación de un Estado palestino, eso ocurrió solo unas horas después de que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas respaldara por unanimidad el plan de 20 puntos para Gaza de Trump. ¿Se están logrando los objetivos de guerra de Israel o se están desmantelando lentamente a puerta cerrada? No te pierdas el programa de hoy, Israel Indiplomático. Shalom y bienvenidos a otro episodio de Israel Indiplomático. Les habla Mark Regev desde Jerusalén. Y esta semana Ruthie Bloom nos habla desde Norteamérica. Ella está en la ciudad de Nueva York. Y Ruthie, ¿tuviste la oportunidad de ver anoche la conferencia de prensa entre el presidente Trump y el príncipe heredero saudita? Sí, la vi. ¿Qué opinas sobre esto? Escucha, sabes que tengo sentimientos encontrados sobre Arabia Saudita y sobre que Arabia Saudita se una a los acuerdos de Abraham. Quiero decir, está bien que haya acuerdos e intereses mutuos entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Pero, ¿sabes? Me preocupa porque aunque los sauditas están en esta alianza contra Irán, no está claro que podamos confiar en eso. Riad no se volverá contra nosotros después. Y una indicación es su ridícula insistencia siempre mencionando la creación de un Estado palestino. Así que, Ruthie, creo que exageras las preocupaciones y minimizas los beneficios de lograr un acuerdo con Arabia Saudita. Y esto es algo que el presidente Trump quiere. Esto es algo que Benjamín Netanyahu quiere. Creo que esto es bueno para Israel y para Estados Unidos, si se puede lograr. Ahora, por supuesto, planteas la cuestión legítima de, ¿sabes? Cuando dicen que son un Estado palestino, esto es algo con lo que Israel no va a estar de acuerdo, al menos no en un futuro cercano. Entonces, ¿cómo vamos a lograr este avance con Arabia Saudita? Y creo que la respuesta es, ¿los sauditas solo quieren marcar la casilla? En otras palabras, Jorge, ¿solo quieren que haya algunas palabras ahí o realmente esperan que suceda? Muchas personas serias creen que solo es marcar la casilla. Deben informar a su gente y a otros países árabes y musulmanes que lograron algo para los palestinos. Pero no tiene que ser algo sustancial. Y aquí les recuerdo la entrevista de 60 minutos que dio el presidente Trump hace cuánto fue, 2 semanas. Y cuando le preguntaron específicamente, ya sabes, que los sauditas no aceptarían la paz sin el reconocimiento del Estado palestino, él respondió de manera un poco despreocupada, diciendo, eso no es serio. ¿Ves? Ese es mi problema. Cuando decimos que estos líderes árabes solo deben marcar la casilla, como mencionaste, diría, hablan con su gente y deben seguirles el juego. Eso es exactamente lo que me preocupa. No es que no esté de acuerdo con eso. Sé que a los sauditas no les importan en absoluto los palestinos. Lo sabemos porque nunca los ayudan ni hacen nada por ellos. También sabemos que los sauditas odian a la hermandad musulmana. Y eso es lo que es Hamas, y lo sabemos. Pero si los líderes árabes sienten que tienen que satisfacer a la llamada opinión pública árabe, solo usan palabras para aparentar. ¿Qué te dice eso sobre la opinión pública árabe? Quiero decir, hemos visto lo que pasó con Egipto después de todos estos años, donde el gobierno de Egipto hace ya décadas hizo un acuerdo de paz con Israel. Pero la gente en Egipto seguía siendo muy anti-Israel y antisemita. Los medios, las escuelas, todo. Eso es lo que me preocupa. Además, sabemos que el plan de 20 puntos del presidente Trump, de todos modos, incluye una cláusula sobre un camino hacia la creación de un Estado palestino. Y estuvimos de acuerdo con eso desde el principio, porque cualquier condición impuesta a los palestinos para que se les conceda la condición de Estado, lo sabemos, ellos no lo cumplirán porque no forma parte de su ideología. Ellos no van a reformarse y no van a hacerlo, ya sabes, así que sabemos que eso no va a pasar. Y sabemos que Israel, la mayoría de los israelíes han llegado a la conclusión después del 7 de octubre de que no hay manera de que eso suceda. Quizá en 1000 años, cuando ya hayamos muerto, lo sabemos. Pero
Como dije, tenemos que tener cuidado de emocionarnos demasiado por, ya sabes, la paz con nuestros vecinos árabes, cuando en realidad, como dijiste, tú siempre dices que es un interés mutuo. Eso está bien, pero yo no lo llamaría necesariamente paz. Si la manera de apaciguar a la gente es guiñando el ojo y diciendo que Israel se está portando mal en Gaza. La única calle real de la que el liderazgo en Arabia Saudita tiene que preocuparse es la del pueblo saudita. Aquí, porque los estadounidenses ponen todos estos incentivos sobre la mesa, ya sea un pacto de defensa, ya sean los F-35, ya sean los 300 tanques, ya sea la mejora de la relación militar, todas estas cosas juntas, ya sea el reactor nuclear o la cooperación en temas nucleares, no me queda claro qué es eso en esta etapa. Pero pueden vender este acuerdo a su gente, eso dirán. Esto fortalece y protege mejor a Arabia Saudita. Y también hemos fortalecido nuestra relación de seguridad con Estados Unidos. Ese será su argumento para convencer a su gente de que es un buen trato para Arabia Saudita. Sobre el otro tema que mencionaste, que no será una paz real. Mira, seamos francos aquí, la paz a menudo se basa en el interés político propio. Y quiero enfatizar por qué es del interés de Israel avanzar en esto, porque creo que lo dijimos hace unos meses en este podcast. Hacer un acuerdo con Arabia Saudita no es solo hacer un acuerdo con otro estado árabe. Arabia Saudita tiene una posición especial en el mundo árabe. Arabia Saudita ocupa un lugar especial en el mundo árabe musulmán. Es el custodio de los dos lugares sagrados musulmanes de la Meca y Medina. Y si los sauditas avanzan hacia Israel, si normalizan sus lazos, no se detendrá ahí. Habrá otros países árabes y musulmanes que seguirán el ejemplo, países importantes como Indonesia y otros países también. Y si eso sucede, eso cambia las reglas del juego. Y yo diría, Ruti, si hablamos de derrotar a Hamas, estamos derrotando a Hamas militarmente en Gaza, luchando esta guerra. Los destruimos, decapitamos su liderazgo y su maquinaria militar. Pero la derrota política definitiva para Hamas, en mi opinión, la derrota política definitiva para ellos es que un país como Arabia Saudita reconozca a Israel, haga la paz con Israel y normalice relaciones con Israel. Porque cuando un país con credenciales islámicas como Arabia Saudita hace la paz con Israel, esa es la peor pesadilla de Hamas. Oh, no, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, por cierto, cuando dices cosas como que él tiene que vendérselo de nuevo a su gente, no nos engañemos sobre el tipo de reino que es este. Muy bien, vendérselo a la gente. Eso suena como si estuvieras hablando de una democracia. Ya sabes, como si él estuviera postulándose para una elección. No, él es el príncipe heredero. Mohammed bin Salman es un príncipe heredero. Es cierto, él lo dice. Ya sabes, está modernizando Arabia Saudita. Así que, ya sabes, hace 5 minutos permitió que las mujeres aprendieran a conducir. ¿De acuerdo? Quizá en 10 años él deje que las mujeres salgan solas de sus casas. Lo que intento decir es, no te equivoques sobre quiénes son los sauditas. Sabes, decimos mucho que jamás son bárbaros si lo son. Fatah también lo es. Aunque no estés totalmente de acuerdo, lo que intento decir es que lo hagas. ¿Tienes alguna ilusión sobre el tipo de régimen que tienes ahí? ¿Donde si alguien es sorprendido robando, le cortan las manos? Solo tú, no es de esas cosas. Como dije, los intereses están bien, pero siempre tienes que mantener la vista en la meta. Con regímenes que se comportan así son bárbaros. Aunque Mohammed bin Salman es muy elegante y sabe cómo hablarle a Occidente, pero ese no es un país occidental. Por cierto, últimamente no le tengo mucho cariño a los países occidentales. También me gustaría señalar algo muy irónico sobre la votación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en apoyo a la resolución liderada por Estados Unidos de Trump sobre el plan de 20 puntos que aprobó la Organización de las Naciones Unidas por abrumadora mayoría. Lo irónico de esto es que en el plan se dice que va a haber un camino hacia la creación de un Estado palestino. Ahora, recuerden todos esos países en la Organización de las Naciones Unidas que anunciaron que ya estaban reconociendo un Estado palestino. Me refiero a que estamos hablando de países occidentales. Entonces, si ellos aceptaron esto, lo que están diciendo es que están reconociendo que no existe un Estado palestino. Hay un camino hacia el futuro. Así que lo único que están haciendo es básicamente socavar sus propias declaraciones recientes sobre cómo lo llaman Palestina.
Y estás hablando de todos estos países que la Organización de las Naciones Unidas, y eso me resulta irónico. Y también la buena señal es que Hamas está en contra de la resolución y en contra del plan. Así que es como si jamás está en contra, probablemente sea algo bueno, y creo que hay algo de verdad en eso. Me gustaría Me gustaría plantear el tema. Estos gobiernos que reconocen a Palestina aprueban una resolución que plantea que si se cumplen ciertas condiciones podría haber un Estado palestino en el futuro. Creo que eso es típico de la Organización de las Naciones Unidas hipocresía diplomática, y no tenemos que preocuparnos por eso. ¿Qué es? Eso es parte del curso, eso es... comportamiento normal. Sí, quiero mencionar que en Israel se han discutido temas muy serios. La gente está muy preocupada porque los sauditas obtengan equipo militar estadounidense de primera categoría, especialmente los F-35. Eso hace que mucha gente en Israel no esté contenta. Están preocupados por eso. No estaban contentos cuando los Emiratos casi lo lograban. Al final, los Emiratos no lo lograron por varias razones, pero los sauditas sí obtuvieron ese equipo estadounidense de primer nivel. Y había preocupación sobre la cooperación nuclear y todo eso. Pero quiero dar mi opinión sobre este tema, ¿de acuerdo? Creo que será responsabilidad de Estados Unidos si siguen adelante y si venden todo este equipo estadounidense a Arabia Saudita. Hay una ley del Congreso que data de hace años, que es la QME. Es una garantía por parte de Estados Unidos para darle a Israel y mantener la superioridad militar cualitativa de Israel. En otras palabras, porque somos menos en número en nuestra región y somos más pequeños que la mayoría de los estados vecinos. ¿Cuál es la palabra? Estamos superados en armamento a menudo. Debemos priorizar calidad sobre cantidad. Ese fue el compromiso estadounidense para mantenerla, y los F-35 le dan a Israel una enorme ventaja cualitativa en los cielos. ¿Sabes? Si se supone que los sauditas deben obtener este equipo también como parte de un acuerdo de paz y normalización con Israel. Espero y creo que el gobierno israelí debería estar presionando fuertemente por esto, que haya una compensación tecnológica adecuada para Israel, con el fin de mejorar y mantener nuestra ventaja militar cualitativa, Y creo que los estadounidenses deberían considerar tal vez darnos eso. No soy de la Fuerza Aérea. Pero una lista de deseos israelí podría incluir cosas como el bombardero B-2, que fue tan exitoso al atacar esos bombarderos en Irán. Quiero decir, si Trump quiere vender equipo y quiere mantener nuestra VSM, puede hacerlo. No, absolutamente. Pero aquí no olvides que esto se acerca, no es el final de su administración. Por supuesto, le quedan otros 2 años y medio. No sabemos qué administración va a estar en el poder en Washington en 2 años y medio. ¿Va a ser una administración republicana? ¿Va a ser una administración republicana? ¿Del campo aislacionista? ¿Va a ser del grupo de Trump que apoya más a Israel? ¿Habrá un presidente demócrata? Todas estas cosas en la política global, ya sabes, 2 años y medio no es nada. Así que no sabemos qué va a pasar con todas estas promesas de Trump hacia Israel. Eso es una cosa. La otra cosa es la necesidad. La necesidad de Israel de tener una ventaja militar cualitativa ya presupone la guerra. Significa que Israel sabe que tiene que hacerlo en esta región. Siempre tiene que estar preparada porque está rodeada de enemigos. Si la paz surge en todos lados y Arabia Saudita se une a los acuerdos de Abraham, otros países podrían seguirla, en teoría. ¿Por qué deberías estarlo? ¿Por qué necesitas tantos bombarderos furtivos y demás? Porque lo que eso significa es que todos reconocen tácita y abiertamente que el Medio Oriente no tiene paz, no solo tiene tranquilidad entre guerras. Y sabes, así que mi sentir es que está bien, todo eso está bien. Pero si necesitamos una ventaja militar cualitativa y necesitamos garantizarla, es porque sabemos que no va a haber paz. No por mucho tiempo, no para siempre. No está bien, no es como incluso después de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania, ya sabes, tiene paz con sus vecinos y con Estados Unidos en Medio Oriente. Obviamente nadie realmente lo cree. Ruth, yo tengo una perspectiva diferente, como sabes, porque creo que las dos cosas van de la mano. Creo en la paz mediante la fuerza, como han dicho presidentes estadounidenses a lo largo de los años, pero tienes paz demostrando que tienes la capacidad de defenderte. No hay contradicción entre decir que Israel quiere la paz con sus vecinos y que tenemos que mantener nuestra superioridad militar cualitativa.
Van de la mano. Tu capacidad de ser fuerte en realidad disuade la guerra y ayuda a mantener la paz. Creo que es un elemento crucial, así que una vez más no veo ninguna contradicción en tu punto principal sobre esto. Vivimos en una región donde la política es un poco, ya sabes, no hay una democracia alrededor de Israel, y hay, ya sabes, en nuestro vecindario hay todo tipo de regímenes, totalitarios, feudales y más. Algunos de ellos son simplemente autocracias militares a la antigua, sí, dictaduras militares. Pero Ruthie, primero que nada, tú misma dijiste hace un momento que no sabemos qué va a pasar en Estados Unidos cuando Trump termine su mandato. En 3 años y medio es un buen punto. No sabemos qué ocurrirá en Estados Unidos ni con nuestros vecinos. Pero si tienes la suposición o filosofía de que no podemos hacer acuerdos y tratados de paz con nuestros vecinos porque no son democráticos, bueno, entonces no vamos a hacer la paz con ningún vecino porque no tenemos ni un solo vecino que sea democrático. Seamos francos, esa es la realidad. Y si dices está bien, antes dijiste, ya sabes, las mujeres en Arabia Saudita tienen derechos limitados, pueden conducir pero no salir sin tutor, entre otras restricciones. Desconozco los detalles, no sigo esto de cerca. Si Israel espera que los vecinos sean democracias occidentales, la paz tardará mucho en llegar. Y hay una parte de la Realpolitik que es saber que es posible y hacerlo mejor con las cartas que te tocaron. Nuestros vecinos son quienes nos rodean. ¿Preferimos convivir en paz o en guerra con ellos? Si es posible vivir en paz con ellos es mejor. Además, quiero decir algo. Fui a uno de estos diálogos de segundo nivel hace unos meses entre israelíes y miembros de países árabes. Y había un saudí ahí que dijo, muy interesante, algo así, dijo que todo Occidente no estaba hablando de Israel. Él dice que Occidente presiona a Arabia Saudita para que se reforme, presiona a Arabia Saudita para que haga reformas democráticas. Bueno, Arabia Saudita se está reformando, Arabia Saudita está avanzando, según su opinión, y ha habido cambios en muchos aspectos. Bajo Mohammed bin Salman, Arabia Saudita se ha estado abriendo y volviéndose más liberal internamente, pero sigue siendo un régimen muy autoritario. Y este saudita decía, si abres el régimen político, si cambias el sistema político, quizá no vayas a tener la estabilidad que te permite llevar a cabo este tipo de proceso de reformas constantes. Reforma económica, reforma social, reformas religiosas. En otras palabras, quizá deberíamos aceptar a nuestros vecinos tal como son y trabajar con ellos lo mejor que podamos. No, absolutamente, no estoy diciendo que no debas trabajar con ellos. Estoy diciendo que no fantasees con una gran paz. Ahora, tengo que decir, en nombre de los Emiratos Árabes Unidos, que al menos después de que firmaron los acuerdos de Abraham, vimos un cambio real. Vimos sus esfuerzos por fomentar el turismo israelí. Incluso abrieron restaurantes kosher, cosas así. Bien, eso ya es algo. La prueba estaba en los hechos y realmente actuaron en consecuencia hasta el 7 de octubre. En cuanto estuvimos bajo un asalto masivo de, seamos honestas, también sus propios enemigos. Como dices, los acuerdos de Abraham, esos países son anti-Hamás. Pero aún así, de inmediato se subieron al tren de decir que estábamos cometiendo atrocidades y eso fue preocupante. Ahora, Arabia Saudita es otra historia, porque Arabia Saudita no es ni de cerca tan, entre comillas, moderna como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Y Mohammed bin Salman. Sí, tiene una educación muy occidental y conoce Occidente, pero no te dejes engañar, no es un occidental. Y no estoy diciendo que tengas que hacer eso. No puedes hacer tratos con tus vecinos. Por supuesto que puedes. Lo que estoy diciendo es que no se les puede confiar, como vimos después del 7 de octubre, y ya teníamos una ventaja militar cualitativa. Mira lo que pasó. Tomó 2 años y aún continúa. Nos tomó 2 años estar jugando al gato y al ratón con enemigos de todas partes. Y ellos eran el eje iraní, pero el otro eje, el anti-Irán, ayudó a Israel. En realidad no. Estaba sentado esperando a ver quién salía victorioso. Lo que digo es que no te hagas ilusiones sobre esos países. La otra parte complicada de esto es que, ¿sabes? Irán, cuando el Shah de Irán estaba en el poder, él empezó a reformar Irán. Ahora, él era odiado por su estilo de vida opulento y todo eso, pero en realidad le gustaba Occidente, le gustaban las películas occidentales y estaba haciendo reformas. Y eso abrió la puerta, irónicamente. Tristemente,
Sus reformas abrieron la puerta para el ayatolá Jomeini, para que los islamistas radicales tomaran el control. Bien, entonces esa es otra cosa que puede estar pasando en un país como Arabia Saudita, que las reformas también pueden salir contraproducentes de esa manera. Solo estoy diciendo que me preocuparía que Israel no mantuviera su ventaja militar cualitativa. Porque incluso cuando la teníamos, hablas de paz con fuerza. Mira lo del 7 de octubre y después. No estoy hablando solo de ese día cuando Hamas invadió Israel. Hamas es una organización terrorista pequeña y despreciable. Estoy hablando de la región en general y de la Hermandad Musulmana, que es una operación enorme a nivel global. Así que todo lo que digo es que me sentí sumamente decepcionada por el comportamiento de nuestros socios de los acuerdos de Abraham después del 7 de octubre. Ellos debieron haber apoyado a Israel sin cuestionarlo, ya que sabían que este era el eje de Irán. Ellos son enemigos de Irán. Y aún así, cuando se trata de los judíos, no están tan ansiosos por intervenir y defender a Israel como Estado judío o a los judíos globalmente. Y yo dije, eso es todo lo que dije, no podemos hacernos ilusiones. No me hago ilusiones, Ruthie, pero también veo el vaso medio lleno. Puedes afirmar que los países de los acuerdos de Abraham criticaron cómo Israel manejó la guerra. Creo que los sauditas y otros incluso acusaron a Israel de genocidio. Como algunos de nuestros antiguos amigos europeos dirían lo mismo, sí. Pero permíteme recordarte lo siguiente. ¿Sabes cuando las aerolíneas francesas, británicas, austriacas y alemanas no volaban a Israel? Había vuelos diarios todos los días desde los Emiratos Árabes Unidos a Israel. Y de regreso, ¿verdad? Ellos no cerraron su tráfico aéreo. Hubo 1 o 2 días extraños debido a combates particularmente intensos con Irán o algo así durante la guerra de 12 días y así sucesivamente. Pero en general los Emiratos Árabes Unidos y los otros países de los acuerdos de Abraham mantuvieron una relación mucho más fuerte que algunos de nuestros amigos tradicionales, entre comillas. Y eso hay que decirlo. Y si hablas específicamente de los sauditas ahora, no conozco ningún secreto militar. Llevo mucho fuera del gobierno para saber secretos militares. Sí, pero sé lo que se informó en la prensa internacional y se informó en fuentes muy autorizadas que durante la guerra con Irán, durante las recientes rondas de combates con Irán y especialmente durante la guerra de 12 días, los sauditas estaban dando asistencia directamente a la coalición anti-iraní. Sí, ellos votan en mi contra en la Organización de las Naciones Unidas, pero me ayudan a ganar la guerra contra Irán. Y luego, por supuesto, no estuvieron las operaciones israelíes contra los hutíes en Yemen. Así es, en territorio saudita hubo informes de aviones de la Fuerza Aérea Israelí volando, no sé si es cierto o no. El informe indicaba que volaban sobre el espacio aéreo saudita y que los sauditas facilitaban operaciones israelíes. Así que creo que incluso en una situación de no normalización se puede. Al leer la prensa internacional, puedes suponer que Israel y Arabia Saudita están teniendo una cooperación tangible y mutuamente beneficiosa. Eso es todo lo que digo. Con normalización quizá podamos expandir eso. Significa que los sauditas siempre votarán con nosotros en la Organización de las Naciones Unidas. No lo harán, la mayoría del mundo tampoco. ¿Estarán mejor y mejor posicionados para ayudar a Israel a ser más fuerte y seguro en la región? ¿Ayudará a fortalecer el eje anti-iraní? ¿Ayudará a fortalecer a esas fuerzas que están en contra de los hutíes y de Hezbollah Hamas? Sí, sí, sí. Por eso creo que este camino vale la pena. No creo, ya sabes, tengo los ojos bien abiertos. Entiendo las limitaciones, entiendo el tipo de régimen en Arabia Saudita, entiendo que debe haber parte del mundo árabe y musulmán, entiendo todo eso. Aún así, creo que estamos logrando mucho juntos, aunque sea discretamente. Cuando logremos la normalización, podremos hacer mucho más abiertamente. Creo que puede beneficiar tanto a Israel como a Arabia Saudita. Había un tema que me molestaba, y era la conversación cuando Biden todavía era presidente, de que los sauditas querían el enriquecimiento nuclear como parte de obtener un programa de energía nuclear de la administración de Biden, como parte de la paz con Israel. Existen países árabes con reactores nucleares, pero ninguno puede hacer enriquecimiento. Arabia Saudita argumentaba que lo necesitaban porque Irán también lo tenía. Bien, ahora es muy interesante. Estoy leyendo entre líneas, quizá adivinando, y no quiero, Ruthie, pero no tengo opción. Nadie mencionó el enriquecimiento en la reciente visita a la Casa Blanca, al menos no en público.
No se filtró nada a la prensa sobre el enriquecimiento y los sauditas tampoco hablaban de ello. ¿Es posible? Porque en la guerra de 12 días en la que Israel y Estados Unidos destruyeron el programa nuclear iraní, que los sauditas están menos presionados para tener sus propias capacidades de enriquecimiento, quizá ese sea otro resultado indirecto o directo de la guerra contra Irán. Bueno, ciertamente estoy de acuerdo. Probablemente sienten que es menos urgente, pero están hablando de energía nuclear, no de enriquecimiento. Está bien, pero ese es solo el primer paso, así que debes tener cuidado. Y sí, los sauditas e Israel han estado trabajando detrás de escena, cooperando en secreto desde hace ya un tiempo. Eso es cierto. Pero mi punto es este, ¿sabes? Siempre solíamos decir cómo sabríamos que la autoridad palestina se había reformado. O, ¿sabes? Odio llamarlos palestinos, pero porque eso no es lo que son. Son árabes que viven en Judea, Samaria y Gaza. Está bien, pero lo que solíamos decir durante décadas, decíamos que en el momento, y eso empezó desde los días de Arafat, en el momento en que digan algo en Washington, en ese momento queremos escucharlos. Díganlo en árabe a su propia gente, en su propio idioma, no solo para satisfacer a Washington o a alguien más. Y aunque hoy en día puedes traducir cualquier idioma a cualquier otro muy fácilmente con solo presionar un botón, aún así hay una diferencia entre lo que dice Mohammed bin Salman en Washington y lo que dice en árabe. Y ahí está, y cuando podamos confiar en eso, habrá un cambio en el aire. El cambio genuino es cuando escuchas a los líderes del mundo árabe hablarle a su propia gente en árabe sobre estos temas y sobre reformas. Ahí es cuando puedes decir, wow, hay vientos de cambio soplando. Así que estoy de acuerdo. Y ya hay un inicio de esos vientos de cambio positivos, lo hemos visto. Incluso tú estarías de acuerdo. En los Emiratos Árabes Unidos, cómo hablan de los judíos y combaten el extremismo en mezquitas y universidades, son cambios muy positivos. También en Bahrein, también en Marruecos, países donde tienen discusiones serias sobre los judíos, el holocausto y la creación de Israel. Estos mitos antisemitas antes comunes en el discurso público ya han sido desacreditados, aunque no han desaparecido por completo. Por supuesto, aún existen en la sociedad, pero como gobierno y sociedad oficial están en otro nivel. Ese debería ser el ejemplo de Arabia Saudita y será importante para Israel ver si avanzamos con ellos. Espero que así sea y creo que hay buenas posibilidades de lograrlo. Debemos ver, como dices, cómo hablan internamente con su gente sobre los judíos y sobre Israel. Quiero decir, al final de cuentas, Ruti, o sea, no soy un experto en el libro sagrado musulmán. Sobre el Corán, sí, pero el Corán habla de Mahoma luchando contra tribus judías en la península arábiga. Está bien, ahora puedes decir, está bien. Si quieres ser antisemita, puedes decir que eso es una señal de que Mahoma tuvo que luchar contra los judíos porque eran personas terribles. Sí, pero también puede ser una señal de que en realidad los judíos tienen siglos en el Medio Oriente y que eran una parte auténtica de la región. Toda esa idea de que somos una especie de colonizadores extranjeros que vinimos aquí y tomamos, ya sabes, que no teníamos derecho a estar aquí, que no teníamos raíces aquí, es una tontería, ¿verdad? Y así lo dice en su propio libro sagrado. Si tenemos discusiones más serias sobre ese tipo de cosas, y estoy de acuerdo contigo, lo revisaré. Estoy a favor de un acuerdo con Arabia Saudita, ya sabes, bajo cualquier condición. Bueno, no bajo cualquier condición, pero diría que quiero ese acuerdo con Arabia Saudita. Israel puede tomar riesgos calculados para lograr ese acuerdo. Después de firmar ese acuerdo, me interesará ver si Arabia Saudita sigue el ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos. Observamos esta educación para la paz, convivencia y comprensión. O si es más como Egipto, desafortunadamente nuestro socio de paz más antiguo, donde lamentablemente hay mucho contenido antisemita y anti-israelí en su sistema educativo. Te preguntas, ¿por qué mi gente es hostil a la paz? ¿Por qué les enseñan a hacerlo? Bueno, obviamente, pero Egipto no es solo eso. Los egipcios son muy antisemitas. Y vemos eso de nuevo en sus caricaturas y en su, ya sabes, en toda su cultura. Vemos eso. No es solo eso. También descubrimos que Egipto fue cómplice en el armamento y rearme de Hamas. Y hasta el día de hoy hay drones que pasan de Egipto a Gaza con armas.
Ahora, ¿por qué es irónico eso? Porque Egipto odia tanto a la hermandad musulmana que no quiere ni a un solo gazatí dentro de sus fronteras y las bloquea. Y no ayudó. Cualquiera de los llamados, Egipto estaba acusando a Israel de cometer genocidio y de atacar injustamente a mujeres y niños en Gaza. ¿Egipto los recibió? No. ¿Egipto les permitió entrar siquiera al enorme desierto del Sinaí? No. Está bien, pero eso no les impide enviar armas a Gaza. Mientras median la liberación de rehenes, sucede igual con Qatar. Qatar fue mediador y cómplice en todo el asunto, en toda la masacre, en todo. Así que, ya sabes, estaban negociando la liberación de rehenes y estaban apoyando a Hamas. A eso me refiero con, ya sabes, ser. Tienes que tener cuidado con a quién llamas tus socios, incluso para algo que se parezca a la paz. Y sí, sus intereses. Arabia Saudita, como dije, ya sabes el problema con Arabia Saudita. Escucha, recientemente Arabia Saudita tiene este festival anual de comedia en la plaza donde solían decapitar a la gente. Quizá aún lo hagan, no estoy segura, pero le decían la plaza de las decapitaciones. Y en Riyadh, donde invitaron y pagaron mucho dinero a comediantes estadounidenses para que fueran y se presentaran en un club de comedia. Y muchos de estos comediantes aceptaron el dinero y fueron. ¿Por qué fue problemático? Los comediantes. ¿Quiénes? Todo iba bien. Los sauditas estaban felices de escuchar. Estos comediantes se burlan de Estados Unidos, se burlan de Trump, se burlan de los gays y de los derechos de las mujeres y todo eso porque son graciosos. Esos son comediantes que odian lo woke. Pero adivina qué, tuvieron que firmar antes de aceptar y antes de que se les permitiera entrar a Arabia Saudita que lo único sobre lo que no harían chistes sería el régimen saudita. Así que, ya sabes, es como ese viejo chiste sobre el soviético y el estadounidense. El estadounidense dijo, sabes, yo vivo en un país tan libre, puedo pararme en el jardín de la Casa Blanca y decir que se joda el presidente en Estados Unidos. Y el soviético dijo, qué coincidencia. Yo también puedo pararme en el jardín del Kremlin y gritar que se joda el presidente de Estados Unidos. Solo digo eso aquí. Ya sabes, tengan cuidado con todas estas reformas. Y Mohammed bin Salman, como dije, es un tipo muy elegante. Y ya sabes, Trump dijo, como dijo, que es muy guapo o lo que sea que le dice y que sabe lo que hace. Mohammed bin Salman, de eso no hay duda. Pero no te equivoques, cualquier reforma que esté implementando va a paso de tortuga. En lo que a nosotros respecta, ¿sabes? Ni siquiera te permiten hacer una broma sobre el régimen. El tiempo se acaba, pero recuerdo que dijiste que la reforma en estos países debe tratarse con cuidado. Porque mencionaste el ejemplo de Irán y el Shah, que tal vez si las reformas se hubieran hecho con más cautela en Irán, nunca hubiéramos tenido el régimen del Ayatolá. Así que, solo para que lo pienses, también quiero decir que no estoy de acuerdo contigo. No quiero justificar a los egipcios, pero hago una distinción entre Qatar y los turcos que tienen una afinidad ideológica con Hamas y la hermandad musulmana y ese tipo de gente, y los egipcios que fueron cómplices al permitir que Hamas se rearmara. No creo que ellos mismos lo hicieran realmente. Todos ignorando o aceptando la corrupción, y así sucesivamente. Hay una diferencia porque, como dijiste, no les gusta la hermandad musulmana ni Hamas en Egipto. Egipto es amigo de Israel, hay un tratado de paz, pero la relación podría ser mejor. Y no es porque los egipcios hayan elegido que sea así. Y ese es un tema y ese es un problema. Ya que se nos termina el tiempo, nos despedimos hasta la próxima semana. Ruthie, ahora eres nuestra representante en Norteamérica. Tal vez la próxima semana nos cuentes más de la Casa Blanca, pero mientras, cuídate mucho. Tú también, Mark. Espero verte la próxima semana.